tenemos comunicación directa con Buenos Aires, más precisamente con el señor Hernán Rapela, periodista, productor, empresario, locutor, conductor argentino y además, y para mí, lo mejor, folclorista, el hombre que sabe mucho de folclor. Me refiero a Hernán Rapela. Hernán, muy buenos días, ¿cómo está usted? Caramba, qué presentación, podrías ser mi representante artístico. Bueno, pero es verdad, Hernán, es verdad. ¿Usted dónde nació, Hernán? Escucho con alguna dificultad, repetime por favor. ¿Dónde naciste? Yo nací, mi padre era oficial de la Armada, yo nací en la base naval de Puerto Belgrano, en la provincia de Buenos Aires, muy cerquita de Bahía Blanca. Hace bastante tiempo, Un 29 de agosto. Exactamente, del año 45, lo que quiere decir que dentro de pocos días arribo a los 75. Bueno, la misma edad que yo. Fantástico. Pero, ¿cómo te iniciaste en la música? ¿Cómo llegaste al folclore? Hace, también mucho tiempo, yo tenía, como todo muchacho aficionado a la música folclórica, tenía un conjuntito de barrio. Me había comprado un bombito y armábamos tríos, cuartetos y esas cosas. En ese momento, la fama de los Huancahuá es enorme, años 61, 62. La primera voz del conjunto, que era Hernán Figueroa Reyes, se separa al poco tiempo y se inicia como solista. Busca entonces quien lo acompañe. Y como Hernán vivía en la zona donde yo vivía también, con un amigo guitarrista, me fueron a ver a casa, me propusieron y ahí nomás empezamos, ensayamos y empezamos a grabar discos, años 62, 64, por ahí, con Hernán. Y ese fue mi inicio en los escenarios, digamos. Al poco tiempo, 2 o 3 años después, es el mismo Hernán que me sugiere por qué no me hago locutor. Así que ingresé en el ISER, no me aprobaron el primer año, el segundo aprobé y me recibí en el año 70. Hernán, Inmediata. sí, buen día Nelson, disculpa que te interrumpa. Al contrario. En ese año 1970 es cuando prácticamente le hace un corte a su carrera y deja un poco el folclore para meterse dentro de lo que es las noticias y el mundo del periodismo. Claro, porque como esa actuación pública con Hernán me había facilitado conocer mucha gente, en cuanto me recibí, un locutor famoso entonces que se llamaba Miguel Ángel Merellano me cita en el Canal 11, le pedimos que a ver si podía trabajar, un amigo mío, el hermano de Marvis, el hermano de Julio Marvis, que era muy amigo mío, le pide porque no me consideran, que yo ya estoy... Bueno, lo cierto es que al día siguiente fui al Canal 11, con mucha suerte, porque en el momento que estoy hablando con Merellano, pasa un señor, que era el director artístico del canal, me lo presenta, este hombre me mira y me dice, ¿puede venir mañana con un traje gris? Yo le dije que sí, traje gris no tenía, pero fue igual. Y efectivamente ese día empecé a trabajar haciendo noticias en el Canal 11, año 70. La primera vez en mi vida que me paraba yo solo, porque antes lo habíamos hecho con Hernán, con la música, frente a una cámara de televisión. Y en el año 70 empecé a decir noticias y después muchas otras cosas, claro. ¿Qué sensación le da o qué sensación le dio cambiar? Porque una cosa a lo mejor es estar arriba en un escenario cantando y otra cosa es estar dando una noticia o haciendo una nota. ¿Cómo lo vio? ¿Qué le gustaba más? Bueno, al principio yo durante creo que 15 años temblaba como una hoja, transpiraba como un testigo falso porque no tenía formación. Tan es así que al poco tiempo de iniciarme, la directora del ISER, viéndome en pantalla, me llama y me dice si no me gustaría hacerme cargo de una materia para formar locutores dentro del ISER que no existía.
práctica ante cámaras. Entonces empecé allí, durante 15 años también o más, fui profesor explicando cuál era el trabajo en televisión. A medida que fue pasando el tiempo, desde luego me fui poniendo más canchero. Ahora, ¿qué es lo más difícil? Lo más difícil es el dominio de uno mismo. Poder pensar, prescindir de que me están viendo, prescindir de los que caminan atrás de la cámara, prescindir de la luz, y pensar, concentrarse y poder dar alguna idea, emitir algún pensamiento. Esto es lo más difícil, me parece. Sí. Con el tiempo, el ejercicio y lo va favoreciendo. Sí, la experiencia, le va dando la experiencia que le va dando el escenario o el lugar donde se encuentra, seguramente va manejando la situación según cada momento, ¿no? Sí, lo que pasa es que a esas situaciones le tenés que encontrar algún argumento para que te dé a vos posibilidades de expresión. Es decir, vos te subís en escenario, presentar a un artista, sabés quién es, y si no sabés quién es, y si son desconocidos, y si son noveles, ¿qué decís? Bueno, sí. Ahí empieza todo un ejercicio íntimo que apelás a tu información, a tu sensibilidad, a tu imaginación, para encontrar las palabras que faciliten la presentación de ese artista. Exacto. Es una profesión absolutamente atractiva. Y no siempre el que más sabe es el que mejor lo hace. Porque el escenario, la actuación pública, lo primero que tienen es una especie de, un término que ahora está de moda, empatía. El ángel. Los americanos decían el charm. Sí. Así como hay tipos que no cantan muy bien y la gente los adora, y hay otros que cantan fenómeno, pero la vida es la bolilla. En nuestra función pasa lo mismo. La palabra, la presencia, los ademanes, todo eso conforman una visión, una estética, que hace que la gente te acepte o no demasiado. Eso es, como diré, un albur, eso es suerte, no. Un don a lo mejor que tiene cada uno. Un don sí, que... algunos dicen un don, sí, algunos dicen eso. Lo que pasa es que el don también se acrecienta, también se desarrolla, porque cuando vos dominás el lenguaje, digamos, la palabra, cuando dominás tu equilibrio en la escena, cuando tenés claro que esta luz te está dando mal, te tenés que correr un poco más a la izquierda porque sentís que si no estás mal iluminado, cuando todo eso que forma parte de un acto artístico vos lo tenés internalizado, ahí es cuando, digamos, te sentís más o menos idóneo para hacer la tarea, ¿no? Sí, correcto. También fuiste profesor de la Escuela de Periodismo de Crónica en lenguaje y expresión. Sí. Ahí fui con un entrañable amigo, un extraordinario periodista que se llamó Ulises Barrera. De boxeo. Amigo. No es poca cosa. Sí, además Ulises te formó mucho humanísticamente también. Y era un hombre de una enorme sensibilidad. Yo lo conocí justamente en esto que te estaba relatando, cuando empecé a trabajar en el Canal 11 en el año 70, haciendo noticias en un programa que se llamaba Matiné, que conducía Andrés Percivale. Ulises era parte del staff. Con las vueltas de la vida y los años nos encontramos muchas veces, y ya al final de su vida lo citaron de la empresa Crónica para hacer una escuela de formación periodística, y él me llevó a mí para dictar esa materia, porque teníamos mucha relación. Yo lo tenía como compañero, como columnista en Radio Continental, después fuimos a Radio Nacional, así que nos conocíamos mucho, y él me confió esa materia, así que allí nos iniciamos también. Hasta que, bueno, la vida se lo llevó a Ulises, una gran persona, un hombre encantador, una especie de padre sustituto en los últimos años para mí. Hernán, dentro del trabajo, de la trayectoria tan importante que tiene,
se lo nota con Nelly Raymond, trabajó con Víctor Sueiro, seguramente alguna anécdota con alguno de los que participó, tanto compañeros como a lo mejor entrevistados o en el mundo del canto, alguna anécdota importante, alguna anécdota que recuerde en este momento. Mirá, sí, los que han nombrado son gente importantísima. Nelly Raymond, hace poco leí que está en China como productora de televisión. Con Víctor Sueiro trabajé muchos años en el Canal 13 haciendo una tarde que se llamaba Teleshow. Después a mucha gente le llama la atención y lo conmueve el hecho de que haya sido compañero de banco de Juan Alberto Badía. Fuimos toda la vida compañeros. El papá era nuestro maestro, nuestro profesor en el ISER. Pero yo de toda esa época y de toda la gente que conozco, que he conocido, la persona que más admiré, que más, digamos, me impactó por su forma de ser primero, por su condición de persona y también como profesional fue Antonio Carrizo. Yo tenía una casa de fin de semana que era muy próxima a una quinta que él tenía. Y sabiendo que esa era su casa, yo un día me presenté ahí, no estaba él. Dije, mire, yo soy fulano, sí, te conocemos, qué sé yo, el que me atendió me dijo eso. Yo sé que acá me quería saludarlo, bueno, no estaba. Y a las horas o al rato apareció él en mi casa. Y a partir de entonces fuimos seguidores, hijos, discípulos, oyentes, una mezcla de todo eso, porque lo valoramos, lo quisimos y nos enseñó muchísimo. De manera que para nosotros fue el prototipo del locutor, del conductor, pero al mismo tiempo una persona de una enorme y amplísima sabiduría y que no retaseaba consejos. Y eso es lo más importante en la gente grande de espíritu, digo, ¿no? Sí. Transmitirle a los demás experiencias y contarle cosas que nos pueden ayudar en la vida. Y eso fue Tony para nosotros. Sí, realmente. Hernán, también fuiste dueño con Pancho Figueroa, el ex chalchalero, de un restaurante o un local Peña Folclórica. Sí. Yo aparecí ahí un día. Ellos estaban en emergencia porque no sé qué les había pasado y no tenían locutor. Y yo fui a presentar a unos artistas, los Huacahuas justamente, pero ya la última formación. Y me dijeron si quería ir al día siguiente y así fueron las cosas hasta que me propusieron que yo me quedara. Se llamaba El Chalchalero, el boliche. Precioso, enorme, lindísimo. Y yo dije que sí, pero únicamente siendo yo el administrador de todo, el administrador del elenco artístico, el administrador de la cocina, porque pusimos cocina, es decir, hacerme cargo integralmente del negocio. Y me sumé a la sociedad. Y allí estuvimos, hacíamos espectáculos preciosos, estuvimos mucho tiempo, hasta que tuvimos una disidencia y la sociedad se fracturó. Pero fue para mí una experiencia extraordinaria porque no solamente tuvimos elencos de gente rutilante, desde los chanchaleros hasta los panchos, cuando vinieron a Buenos Aires, pasando por las Voces Blancas o el Cuarteto Supayo, Néstor Fabiano, quien se te ocurra, sino que además fuimos referentes durante un tiempo de muchos extranjeros que venían a Buenos Aires e iban allí, porque a mí se me ocurrió sumar, además de música, danza. Así que a partir de ahí fue que también trabé mucha relación, mucha amistad con el Chúcaro y con Norma Viola, porque los teníamos como eje central del espectáculo. Y esa fue una experiencia muy buena, de los años 80, 80 y pico más o menos. Y me quedó eso como materia pendiente. Me gustaría volver a hacerlo, ya no hay tiempo ni oportunidad porque el país ha cambiado, la situación general ha cambiado y ya uno está medio grandecito, pero sí, forma parte de uno de mis recuerdos más gratos, el boliche, el Chalchalero, cómo no. Y también fuiste productor
tanto de teatro como de artistas. Sí, ¿cómo sabes? ¿Dónde averiguaste todo eso? No, sos ¿cómo se llamaba? Había una famosa y antigua publicación de un investigador que se llamaba Rick Kirby. Se publicaba en el Patroncito, creo. Exacto. Parece Rick Kirby. Bueno, sí, pues yo en paralelo, en algunos años, con más o menos actividad, fui productor y representante de muchos artistas. Me sumé a una empresa que fue la más importante en el país. Fue la que en alguna medida generó los grandes festivales folclóricos. Los inventores de los festivales folclóricos fueron ellos, la empresa Docta Producciones. Una empresa que nació en Córdoba, después se instaló en Buenos Aires, y yo me sumé a ellos. Allí éramos 3 personas acá en Buenos Aires. Quique Lastra, el hermano del integrante del fundador de los Quillahuasi, Oscar La Roca, el gran cantor de tango de la orquesta de Alfredo de Ángeles, y yo. Con los años, murieron los inventores, los creadores de la empresa, y con el hijo de uno de ellos fuimos los responsables, fui uno de los dueños de esa empresa, y representamos prácticamente a todos, representamos a todos. Allí es que empecé mi amistad también muy sincera, muy profunda, con los Tucutucu, con los Carabajal, y con tantos muchachos con el Chango Nieto, que en ese momento eran figuras muy atractivas, ¿no? Pero todo es historia, todo eso es historia. Bueno, ahora tengo otras inquietudes, ahora tengo otro objetivo, que en tu radio me lo podrían aceptar. Yo creo que sí, a eso iba, porque sé que tenés una idea, que vas a trabajar para las radios del interior o vas a hacer unos micros con lo que estás escribiendo, porque lo haces por Facebook y son notas pero muy buenas, realmente lo tienen que seguir porque son realmente muy buenas. Lo haces por Facebook y lo vas a hacer para las radios del interior. Sí, no son todas y además son retocadas, porque una cosa es la lectura, una cosa es redactar para leer y otra cosa es redactar para hablar. La conversación tiene otros matices, tiene otra sintaxis, tiene silencios, tiene inflexiones, muy diferentes, pero bueno, son esas cosas, sí. La Argentina, la historia, los artistas, las familias, lo que uno ve, lo que uno siente, el recuerdo de la infancia, todo eso que es un repaso de una Argentina de la que ya nadie habla. Entonces me he propuesto hacer esos micros que son una conversación mía, un monólogo y un disco, una música alusiva o vinculada a lo que acabo de contar. Yo creo que son interesantes. Y se los propongo a las radios, al que le interesa se lo mando. Como ahora es tan fácil la comunicación con el WhatsApp y con todas las plataformas que hay. Así que si te interesa, cuando cortemos, mandame por este mismo medio una dirección y te remito una muestra para que lo escuches. Y si te gusta, me llamas por teléfono y acordamos cómo hacer. ¿Cómo no? Sí, por supuesto. Hernán, ¿Está bien? perdone que lo interrumpa. En un momento de su vida también escribió un libro. Sí. Dos o tres cosas, sí. Sí. Hice una colección hace mucho tiempo para la editorial Perfil, que es la historia del folclore argentino y sus intérpretes. Esos eran fascículos que se vendían en un disco. Sí, un CD. Hicimos 20 fascículos con 20 discos. Tuvo tanto éxito que la editorial me propuso seguir, y en vez de seguir con lo mismo, que ya estaba más o menos agotado, les propuse tradiciones argentinas. Ahí hicimos 15 volúmenes de nuevo con 15 discos. O sea que hicimos 35 discos con música folclórica de las 4 regiones argentinas. Después, hace poco tiempo, me puse a
trabajando con eso hasta que nació Nuestros Discos Queridos, que es un compendio musical de todos los discos, o de casi todos, porque es imposible, todos es imposible, sería un libro. Este libro tiene 450 páginas, imagínate si pudiera incorporar a todos y tendría miles, es imposible. Es un libro que tiene, como digo, 450 páginas, tiene 800 tapas, las portadas de los discos, los originales, y toda una serie de datos que sirven para cotejar artistas, estadísticas, evolución, empresas, y además, acorde a la época en que las cosas suceden, un recuadro, una referencia histórica. ¿Quién era el presidente? ¿Qué pasaba en el mundo? ¿Cuáles son los acontecimientos deportivos de esa época? Es un libro absolutamente, digamos, de consulta, un testimonio, una especie de enciclopedia, no sé cómo llamarle, un compendio, donde los discos editados en la Argentina están casi todos. Así que, bueno, esa es mi contribución, porque uno pasa por la vida y tiene que dejar algo, ¿no? Además de mi vocación de servicio para con las cosas argentinas, me parece que la palabra, a partir de que la silenciamos, se fue, quedó en el aire, se diluye, se perdió. En cambio, la página escrita queda como testimonio, ¿no? Y eso puede servir para las futuras generaciones. Nuestros Discos Queridos es el nombre del libro. Sí, así se llama. Y yo le puse ese nombre porque en realidad es así. Los discos han sido material muy querido por nosotros. Los discos nos han acompañado en distintas instancias. Nos poníamos junto a la radio para escuchar música y soñábamos con esos artistas. Hemos cantado con esos artistas, comprábamos y nos prestábamos los discos. Y la música pasó a ser un elemento sustancial en la cultura popular argentina. Entonces, como nuestros es un término que te da pertenencia, me pareció que lo tenía que incluir. Queridos ideológicos, porque los adorábamos a los discos, los cuidábamos como si fueran tesoros. Nuestros discos queridos, me pareció que allí englobaba el sentimiento que yo tengo por este material, ¿no? Así que todavía hay algunos ejemplares. Hay una fundación que es la que ha comprado un montón y todavía quedan algunos ejemplares. Estamos hablando de una posible reedición, ya veremos cuando todo este drama que estamos viviendo se termine, ya veremos qué se puede hacer. ¿Cuánto te llevó la investigación? ¿Cuánto te llevó escribir el libro? Entre 5 y 6 años más o menos, porque fueron conversaciones que yo tuve con los dos personajes más importantes que tuvo el mundo discográfico, los dos gerentes, los dos inventores de dos empresas. La primera empresa es Music Hall Sudamericana, así se llamaba. Los discos de Music Hall, que fue la empresa argentina enorme, marcaron una gran época. Yo alcancé a dialogar mucho tiempo con quien fue el fundador, Néstor Celasco. Cuando yo lo contacté y él me recibió durante muchos días para escucharlo, tenía 96 años y se acordaba de casi todo. Y conversé muchos tiempos también, meses y meses y meses, con Mario Kaminsky, Claro. que fue el fundador de Microfón Argentina, las dos más grandes empresas argentinas. A partir de esa conversación, de haber elaborado más o menos la historia de ambos sellos, empecé a investigar a la Philips, a RC Victor, a Odeón, a Disc-Jockey, que fue una de las primeras, y me di cuenta que tenía entonces así mucho material para ordenar. Ahora había que buscar los discos, había que buscar las tapas, y bueno, eso lleva mucho tiempo, y lo hice con mucha prolijidad, con mucho esfuerzo, y hace
alguien me recordará alguna vez. Sí, Cuando tengo pero eso en la mano. seguro que sí. Un tipo que se dedicó a eso. Seguro que sí, Hernán. Desgraciadamente en el día de ayer falleció un cantante, un artista como Juan Ramón. ¿Qué nos puedes decir? Para finalizar esto, quiero que hables un poco, porque sé que escribiste, te leí, y quiero que digas algo, simplemente recordando a Juan. Juan fue un pibe de una enorme modestia, de una gran sensibilidad, que sobrellevó durante su vida artística rutilante y de enorme éxito un estigma que los desgraciados, los maldicentes, los envidiosos le cargaron, como fue que estar junto a él daba mala suerte, que era mufa. Absolutamente insidioso y degenerados, envidiosos de su éxito, y quizás como respuesta a un acto que él tuvo una vez más o menos descomedido, y una persona en particular fue la que empezó a hacer circular esa idea, que en el medio artístico prende rápido. Hay una calidad de persona que se hace dueña rápidamente de lo peor y lo multiplica. Y eso hicieron con Juan. Le hicieron un enorme daño. Le cargaron una mochila de una injuria, porque era solamente un gran pibe, un muchacho sencillísimo y humilde, y hay mucha gente que no toleró su éxito. Pero además, Juan tuvo desde su nacimiento una malformación que lo obligó a tener una infancia muy especial, prácticamente durante 8 o 10 años internado, con cirugías y con tratamientos para reconstituirle la posibilidad de caminar, porque él no podía caminar a raíz de una malformación en sus pies. En consecuencia, entre esa actitud que uno lo veía cuando se trasladaba, más lo otro, se generó en torno a él un halo absolutamente descomedido, impropio. Mucha gente habla y echa a rodar injurias que a lo largo de la vida lo único que hacen es dañarlo al protagonista. Y Juan tuvo que padecer eso. Nosotros estrechamos mucha relación, precisamente a raíz del libro, porque yo lo consulté mucho a él. Él conocía muchísimo de la historia musical de los argentinos, porque a raíz de su inhibición física se pasó su infancia y su adolescencia escuchando radio. No podía jugar al fútbol, no podía correr, no podía hacer lo que hacían todos los chicos. Entonces, acopió sensiblemente nombres, estadísticas, sabía casi todo de una época que va entre los años 50 y antes 45 al 50, sí, sabía todo, conocía a todos los artistas. A raíz de esa información, que para mí fue muy útil, yo a él le dediqué en el libro un capítulo largo con su historia, porque además Juan Ramón se hizo su propia historia. El capítulo de él yo le puse: el éxito es una gestión, porque en realidad él gestionó su propia imagen. Trabajó mucho, viajó por América, logró grabar en Europa, en Centroamérica, en Perú, y casi siempre en soledad, alejado de la solidaridad posible de sus compañeros, por eso que antes relaté. Y sus últimos años también fueron silenciosos e introspectivos, porque si hay algo que duele, que pesa, es no solo la ausencia para el artista del escenario, de la posibilidad de encontrarse con la gente, sino la soledad de los compañeros y de los colegas. Y Juan hasta ayer, estos últimos 3 años, fue decreciendo su capacidad, su salud,
muy severos. Entonces, cuando esto ocurre, solemos decir, dejó de sufrir. Y es verdad. Con él se fue un artista consular, un hombre que motivó, alegró y acompañó a una generación, no solamente argentina, como dije, sino de toda América. Un pibe al que yo lo consideré mucho, inclusive produjo un espectáculo en el Teatro Ópera, y teníamos mucha relación. Así que afecta mucho cuando los pares se van yendo, y sobre todo cuando se silencian artistas que han representado un perfil, una idiosincrasia argentina, de la que ya tampoco nadie habla. Es más, estoy casi seguro que hay una enorme cantidad de gente que ignora quién fue o el significado que tuvo. Y esa es nuestra responsabilidad, de los que hablamos, de los que difundimos. No nos tenemos que olvidar de la gente que hizo cosas importantes. Por eso insisto, y aprovecho para volver a insinuarte, en hacer estos microprogramas donde repasamos cosas que tienen que ver con la argentinidad. Y bueno, ayer me impactó mucho, hoy ya estoy superado, bueno, las cosas, la vida va pasando, y lo peor de todo, es que nadie lo puede ver, porque el acceso a los hospitales está vedado, los velatorios no existen, así que es una desaparición envuelta en un silencio poco grato, desgraciadísimo, diría. Bueno, Hernán, muchas gracias por estas palabras sobre este amigo que se fue. Te agradecemos a vos el tiempo que te hemos sacado, y realmente fue un lujo para nosotros, para FM Distrito de General Arenales, conversar con vos. Aquí mis compañeros te van a saludar. Bueno, un gusto realmente poder tener la palabra suya, poder disfrutar realmente en la descripción que hizo de cada cosa, y bueno, agradecerle por estos minutos. Presentate. Y Muchas vamos... gracias a ustedes, muchas gracias. Los locutores somos un poco charlatanes, somos un poco largueros, y cuando nos dan sola, es como los caballitos, ¿viste? Les tranquean y salen corriendo. A nosotros nos dan un micrófono, no nos para nadie. Exacto. Así que les agradezco mucho y espero la comunicación de ustedes. Sí. Ya seguimos charlando en estos momentos. Pero antes, para despedirte, tenemos algo. ¿Qué tenemos, Martín? Bien, tenemos samba del cantor enamorado, así que bueno, sin duda sí, ha marcado a muchos, ¿no? Una samba realmente muy tradicional en el país, y bueno, ya lo repasamos. Esa samba la grabamos en la empresa Odeón, los primeros discos de Hernán, sí, es preciosa. Esa samba la hizo Hernán justamente después de haber actuado, de haber debutado en Cosquín. Ajá. No me acuerdo como si fuera hoy cuál es la anécdota. Hernán era un poco enamoradizo, digamos, también, ¿no? Sí. Y yo no sé si la historia no es real o es una creación literaria, pero es preciosa la samba, y es toda de él, la hizo en un rato, y a la vuelta la grabamos. Y Bocha toca la guitarra, Bocha Martínez como nadie, es preciosa, es una muy buena grabación, sí, muy linda. Y alguien me dijo los otros días que no solamente Gardel cada día canta mejor, que uno reparando en Hernán también se da cuenta que cada día canta mejor. Gracias, muchachos, un gusto escucharlos. No, gracias a usted, Hernán. Muy amables. No, gracias a usted, el amable fue usted. Nos quedamos en línea.